Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Génesis 6. Ángeles o descendientes de Set. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo lo que creías sobre los Nefilim. ¿Fueron seres celestiales que rompieron todas las reglas? ¿O simples humanos que tomaron malas decisiones? Nadie te lo explicó así, y la Biblia tiene respuestas que te sorprenderán. Quédate hasta el final, porque cada detalle importa y puede cambiar tu manera de leer y entender la palabra. Comencemos. Bueno, Diego, estamos en un tema que representa realmente un dilema entre muchos eruditos teólogos. Si vos tuvieses que enfocarte en lo principal de dicho tema, si tuvieses que dar la connotación a lo más importante sobre los Nefilim, ¿qué tema tocarías? ¿Qué dirías? ¿Qué preguntarías? Bueno, yo comenzaría con Mateo 22:30, el famoso pasaje donde Jesús dice que en el día de la resurrección seremos como los ángeles de Dios que no se casan, no se dan en casamiento, y que parece ponerle un fin entonces a este dilema que sucedía en Génesis 6. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios copulando con mujeres hijas de los hombres? ¿Eran acaso seres angélicos, como piensa una línea, o eran hijos del justo Set? Y parece que Jesús pone fin a este dilema, porque obviamente si los ángeles de Dios en el cielo no se casan, no se dan en casamiento, mucho menos tienen relaciones sexuales y ni se nos pasa por la cabeza cómo es que puedan llegar a procrear. Claro, no, además que son seres asexuales. Ellos son espíritu. No pueden reproducirse. No puede un ángel tener la semilla del varón que crecerá dentro de la simiente de la mujer. Claro, para decirlo en un término que se entienda a nivel biológico, más por lo claro, los ángeles no tienen semen. Pero, y acá viene el gran pero, Hay peros. sí, hay peros, hay peros. Los ángeles son espíritu, los ángeles no tienen saliva, sí, pero pueden comer. Claro, no, pero pueden comer, pero para hacerlo tomaban forma de hombres. Claro, y acá viene lo curioso. Cuando ellos en la Biblia toman forma humana, pueden hacer muchas cosas que los humanos pueden hacer. Claro, pero reproducirse no es una de ellas. ¿Por qué? Porque no tienen semen. Sin embargo, ¿por qué pueden comer si tampoco tienen saliva? Bueno, crean, o no sé cómo harán, pero crearán la saliva una vez hechos a semejanza de hombres, o quizá no tengan saliva. A ver, no podemos redefinir o definir los procesos biológicos, por así decirlo, de un ángel, los procesos digestivos cuando se convierten en humanos. Claro, y tampoco es que se convierten en humanos, sino que toman forma humana. Claro, el único que se convirtió, se volvió humano, fue Jesucristo compartiendo nuestra naturaleza. Así es, los ángeles toman forma humana. No quiere decir que se encarnen. Esa es una diferencia sustancial entre lo que pasó con Cristo y lo que pasó con los ángeles. Qué interesante el tema de los ángeles.
hasta podríamos tratarlo en otro episodio. Sí, hay muchísimos misterios en referencia a los ángeles, pero yo me quiero enfocar en esto, más allá de que no podamos deducir cómo es un proceso digestivo cuando el ángel toma forma de humano. Lo que sabemos es que a pesar de que la Biblia no nos explica dónde va a parar esa comida, cómo es el proceso de digestión dentro de un ángel, lo que sí dice la Biblia es que pueden comer. Y otra cosa, cuando nosotros estemos resucitados, seremos a manera de esos ángeles y también vamos a poder comer. Y yo dudo muchísimo, ¿sí?, de que tengamos la necesidad después de ir al baño. No, no vamos a ir, porque vamos a tener cuerpos glorificados. El proceso digestivo seguramente cambiará. Ajá, ahí está el meollo de la cuestión. Cuando Jesús resucita, come con sus discípulos, ¿sí? Y obviamente yo también creo que él no precisaba de ir al baño. Como bien dijiste, hay un misterio que no revela la palabra, pero ¿qué pasa con los procesos biológicos humanos una vez que tengamos cuerpos glorificados? Ya sabemos que sexo no vamos a necesitar más, no nos vamos a reproducir, no nos vamos a casar, ni siquiera vamos a tener sexo para satisfacción personal y del cónyuge, como pasa ahora en la tierra, en nuestra calidad de humanos. Pero todo esto nos lleva a la pregunta central. Los ángeles, siendo espíritu, sin tomar forma humana, hoy en día, ¿pueden comer? Supongo que sí. Yo estoy seguro que sí, porque nosotros vamos a ser como los ángeles de Dios y vamos a poder comer. Claro, pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser como ellos en el aspecto de no mantener relaciones sexuales. No habla de comida. Claro, pero hay algo que no estás viendo. Los ángeles toman forma humana, lo que nos da a entender que el ser espiritual, me refiero a los ángeles, su ser espiritual tiene una característica: puede asemejarse a los hombres, pero no dejan de ser espíritu. Claro, pero al tomar forma humana... No, es que yo sé a dónde vas. Al tomar forma humana, no es que por dentro ellos ya tienen estómago, tienen intestino, tienen corazón. Eso no es así. Claro, inclusive cuando la Biblia habla del corazón de Dios, lo hace en un sentido simbólico. Dios es. Es decir, Dios es. Y en eso que es, están todas las características que nos permitió a nosotros, al hacernos a su imagen y semejanza, tener. Nosotros nos enojamos, nosotros sentimos, ¿sí? Pero eso no va porque tenemos un corazón físico, sino porque somos seres que tenemos espíritu, tenemos alma. Dios es. Nosotros nos distinguimos de los seres espirituales porque estamos integrados a un cuerpo físico que después va a ser glorificado. Sin embargo, estos seres espirituales pueden comer, pueden sentir, ¿sí? De sentir no hay nada que explicar. Ya cuando ellos empiezan a hacer cosas que requieren de una biología corporal o humana, es cuando nosotros empezamos a pensar cómo es que pueden hacer eso, cómo es que pueden comer, por ejemplo, sin tener órganos digestivos dentro. Claro, ellos toman forma humana, o sea, por fuera, una cáscara. Ni siquiera sabemos qué es una cáscara. A ver, los ángeles pueden ser tocados, sí. A simple vista, si toman forma humana, nosotros no distinguiríamos entre un humano y un ángel, porque son exactamente iguales. Pero no podemos tomar un cuchillo y clavárselo a un ángel y este sangraría, tomando él esa forma humana, porque ellos siguen siendo espíritu. Entre las cualidades y características que tiene un espíritu están estas: el poder materializarse y tomar distintas formas sin necesariamente
convertirse en la forma que toman. Claro, claro. No, se entiende. Y también puedo deducir el punto al que vas. Si los ángeles pueden comer, si los ángeles pueden ser tocados, y no entendemos el proceso digestivo de un ángel, pero eficazmente pueden comer, ¿qué les impediría tener relaciones sexuales? Ese es el punto. ¿Qué les impediría tener relaciones sexuales? ¿Qué les impediría comer a pesar de que no tengan saliva? ¿Qué les impediría digerir a pesar de no tener órganos digestivos? ¿Qué les impediría reproducirse a pesar de no tener órganos reproductivos? La verdad es que me ha dejado pensando. Aún así, nos anclamos a lo que dice la Biblia. En el cielo, los ángeles de Dios no se casan, no se dan en casamiento. Lo que parece indicar que se habla de una necesidad carente en los ángeles, o sea, de la que carecen. No tienen la necesidad, por ser asexuados, de casarse y darse en casamiento. Nosotros en la resurrección no vamos a tener la necesidad. Esta carne, este cuerpo corruptible, precisa tener relaciones sexuales para satisfacerse. Sí, una vez que nosotros seamos en cuerpos glorificados, seremos como esos ángeles. No tendremos la necesidad. No dice que no pudiéramos hacerlo, sino que no vamos a tener la necesidad. Y obviamente también no nos vamos a casar ni dar en casamiento. Se van a acabar las relaciones sexuales. Sí, pero hay que distinguir lo que la Biblia dice y ponernos un freno para no ir más allá de lo que la Biblia no dice. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, no podemos pensar más allá de lo que está escrito, pero a veces pensamos más allá de lo que no está escrito. Y nosotros podemos filosofar, ¿sí? Porque de hecho, cada vez que preparamos un sermón, un devocional o lo que sea, filosofamos, tomamos la Biblia y siempre podemos dar nuestra lógica, nuestras ideas, siempre y cuando eso no traspase lo que dice la suma de la palabra de Dios. Podemos hasta especular y eso se nos permite siempre y cuando esa especulación no traspase lo ya escrito en la Biblia. Pero lo que tenemos a veces como costumbre es, no solo especulo, sino que doy un cierre definitivo sobre algo que la Biblia no da ningún cierre. No solamente nos cuidamos de no agregarle a la Biblia, sino que no nos cuidamos a la hora de no quitarle a la palabra. Hay cosas ahí que Jesús no estaba diciendo. Él no dijo que los ángeles no puedan reproducirse, no puedan casarse ni darse en casamiento. Él dijo que los ángeles de Dios en el cielo no se casan y no se dan en casamiento. Bueno, pero eso entonces Jesús no lo dice como una condición. Bueno, acá vamos entonces. Acá empieza la temática. Todo esto lo podemos tomar como una introducción. Ahora vamos realmente a lo que importa para ver Jesús cuando dijo que los ángeles no se casan y no se dan en casamiento. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿Se estaba refiriendo a que no pueden o a que no lo hacen? Bueno, Diego, supongo que vas a tener un planteamiento muy fuerte porque ya hay muchos creyentes que no están de acuerdo seguramente con vos. Así es. Vámonos al Antiguo Testamento, donde vamos a encontrarnos algo que es muy claro. Para no ponerle al texto hijos de Dios, que aparece en Génesis 6, una idea moderna o teológica, sino que dejaremos que la misma Escritura defina el término de estos hijos de Dios que aparecen en Génesis 6. Si nosotros nos vamos a Génesis 6, versículo 1, que es lo que vamos a hacer, de la versión de la Reina Valera, vamos a leer lo siguiente. Los versículos son del 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien, Diego, el pasaje central sería Génesis 6, versículo 4. Así es, lo que nos está relatando la palabra es que ciertos hijos de Dios se estaban llegando a las mujeres y estaban naciendo híbridos, una raza de gigantes. Yo no lo leo así. ¿Cómo? Fíjate bien cómo lo dice. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres, había ya gigantes en la tierra. Entiendo, no es lo que la Reina Valera quiere decir. La Reina Valera intentó traducir bien este texto, pensó que tradujo bien de los originales este texto y terminó confundiéndonos muchísimo con su forma de atender al texto. Explícate. Cuando nos vamos a otras versiones bíblicas, nosotros nos encontramos con que nunca hubo gigantes antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. Vamos a leer, por ejemplo, de la versión Serafín de Aucejo de 1975, que alguno dirá, eso es posterior a la Reina Valera 1960. Bien, acá no estamos para fijarnos qué versión bíblica es más fidedigna en cuanto a su fecha de traducción o de edición. Estamos aquí para fijarnos qué Biblia respeta más el original hebreo en que se escribió la palabra. Y en el original hebreo en que se escribió Génesis, la Biblia no demarca que haya habido un antes de gigantes sobre la tierra cuando los hijos de Dios todavía no se habían llegado íntimamente a las hijas de los hombres. Claro, el hebreo es lo que importa. El hebreo es lo que importa. Este texto de Génesis 6:4, cuando dice que hubo gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, tiene una connotación muy particular. Te lo paso a explicar. La frase problemática es y también después. Este y también después lo cambia todo. Porque y también después es como decir, había gigantes antes de que los hijos de Dios se llegaran a las mujeres, hijas de los hombres, y también los hubo después. Claro. Bien, acá empieza el problema. Lo que la Reina Valera 1960 parece decir, con lo que realmente quiso decir, y otras traducciones intentando arreglar este problema. Por eso, Serafín de Aucejo, entre otras traducciones, vamos a leer que dicen algo completamente diferente. Te voy a leer las otras traducciones y después te paso a explicar cómo se entiende desde el hebreo original. Bien. Déjame buscar. Nos vamos a Génesis 6, versículo 4 de la versión de Aucejo, 1975. Dice, había por aquellos días y también después gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. ¿Notas la diferencia? Muy sutilmente, y si se lee con atención, y a veces yendo a interpretar de la forma en que uno cree que debe interpretar. Ajá, has dado en el clavo. Ahí está la otra cuestión. Si yo ya vengo con un lente particular, todo lo que yo lea va a estar regido por ese lente con el que yo vengo. Entonces, si yo creo que los hijos de Dios, juntándose con las mujeres, hijas de los hombres,
son ángeles. Voy a leer y acomodar el texto en mi mente para que estas versiones a mí me digan: había gigantes en la tierra antes y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los hombres para engendrarles hijos. Pero si vengo con el lente de que es la línea de Set, la mencionada aquí como hijos de Dios, voy a leer de la siguiente manera: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. O sea, los había antes de que pasara esto y los hubo después. Sin embargo, acá la Biblia nos está presentando algo concluyente y definitivo: la decisión de Dios de destruir con el diluvio porque algo estaba pasando en la tierra. Había gigantes en ella. Claro, yo entiendo, Diego, a dónde vas, pero también tenemos que inferir que el diluvio fue no a razón de los gigantes, sino de la corrupción del hombre. Vos sos de la postura que cree entonces que los hijos de Dios son, aquí en Génesis 6, del linaje de Set. Sí, y vos sos de la postura que cree que eran seres angelicales. Así es. Es decir, que nos vamos a enfrentar en debate. Y no suena divertido. Debatamos entonces. Hagámoslo con Biblia en mano. Bien, ¿y cómo empezamos el debate? Porque nos queda poco tiempo en el aire. Lo que tenemos que hacer es, antes de ir a qué quiso decir Jesús con Mateo 22:30, antes de ir al texto hebreo original de Génesis 6:4, antes de ir al por qué después del diluvio hubo más gigantes sobre la tierra, tenemos entonces que sentar la base concreta, algo inamovible sobre lo cual se pueda explicar luego todo lo demás. Me parece perfecto, pero estás diciendo entonces que Mateo 22:30, las palabras del mismo Señor Jesús, no son base suficiente. Las palabras del mismo eterno, santo y bendito Señor Jesús no son base para lo que Él intentó explicar. Él intentó explicar una parte solamente de algo mucho más grande. El Señor Jesús, su mensaje, su propósito, aunque parece algo implícito dentro de lo que dijo, pero no fue para nada hacernos entender que lo que sucedió en Génesis 6:4. El propósito del Señor era establecer que después de la resurrección seríamos como ángeles, y no cualquier tipo de ángeles, los ángeles de Dios en el cielo, quienes no se casan y no se dan en casamiento. Claro, entiendo. Bueno, Diego, tenemos tarea que hacer, pero nos queda poco tiempo en el aire. Establezcamos entonces la base con la que todo oyente se va a ir a su casa, por así decir, pensando: hoy acabo de aprender algo que puede hacerme ver de un modo diferente todo lo escrito en la Biblia de ahí en más en relación con este tema. Bien, te escucho. Yo titularía a este episodio: Los Bene Elohim versus los hijos de Dios. No entiendo. Bene Elohim, ¿qué es eso? Bene Elohim es el término traducido hijos de Dios que leemos en Génesis 6:4. Literalmente en hebreo dice que los Bene Elohim, viendo a las mujeres que eran hermosas, descendieron para tomar entre todas, ¿sí?, y hacerlas sus esposas y procrear con ellas. Los Bene Elohim, que quiere decir hijos de Dios. ¿Y qué tiene eso de relevante? Los Bene Elohim bien pudieron ser del linaje de Set. No, para nada. El término Bene Elohim aparece pocas veces en el Antiguo Testamento. Aparece en Génesis 6
versículo 4, y aparece en Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, cuando relata que delante de Dios se presentan los Bene Elohim, y entre ellos viene también Satanás, quien le terminará pidiendo al Señor una prueba de fidelidad en la vida de Job. Entiendo. ¿Es así como lo decís? Es así como lo digo. No lo digo yo, lo dice la palabra. El término Bene Elohim, entonces, estamos deduciendo que aparece en Job y sabemos que fueron ángeles los que se presentaron delante de Dios en esos versículos que presentás. Así es. A ver, pero yo quiero sacarme la duda. ¿Podemos leer Job 1:6? No, sí, leámoslo, no pidas permiso. Directamente nos vamos a escudriñar la palabra. Leemos de la Reina Valera. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí se lee, un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los Bene Elohim. Claro. Mira, Diego, en todos estos textos no parece indicar, me refiero a los versículos siguientes de Job 1:6, no parece indicar que esta reunión, por así decirlo, haya sido en el cielo. Qué bien. Si fuese que no fue en el cielo, se podría entender mejor por qué Satanás se puede acercar a Dios entre esos Bene Elohim sin necesariamente que la reunión sea en el cielo. Podríamos decir, bueno, Satanás no entró en el cielo para hablar con Dios. Exactamente, ese es otro punto. Nos vamos a Job 2:1. Job 2:1. Léelo, por favor. Dice, aconteció que otro día vinieron los Bene Elohim. Así es. Bien, para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahvé. Seguí. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Si seguís leyendo, te vas a dar cuenta de que tampoco aparece esta reunión especificada en el cielo, lo que nos lleva a tu conclusión. Estos Bene Elohim bien pudieron ser los descendientes del justo Set, que se presentaban ante Dios, y entre ellos vino también Satanás. Claro, pero algo raro, ellos viendo al adversario de nuestras almas, teniendo un diálogo con Dios, porque allí no parece indicar que Satanás hablara con Dios en privado. Así es. Mira, siendo honesto, hasta a mí me parece extraño que esta reunión en estos textos de Job no sean de seres angélicos y entre ellos viniendo Satanás, pero tampoco exime o extingue tal idea de que hayan sido los hijos de Set, los descendientes de Set, siendo testigos de este diálogo entre Dios y Satanás. Lo que pasa ahora en tu mente es que trata de recolectar todo lo que has venido hasta aquí estudiando, sin darte cuenta. Si el término Bene Elohim solamente se refiere en Génesis 6, versículo 4, Job 1, versículo 6 y Job 2, versículo 1, obviamente, si vos venís pensando que la línea del justo Set son estos hijos de Dios, estos, y los voy a llamar así de aquí en adelante, Bene Elohim, la reunión que tuvieron obviamente fue en la tierra presentándose delante de Dios y entre ellos vino Satanás a pedir por Job. Entonces tu mente empieza a reconectar y a decir, puede ser que esta reunión no haya sido en el cielo. Obviamente los humanos no van al cielo a juntarse con Dios, seguramente ocurrió en la tierra. Y nos lleva a pensar eso, el hecho de que los Bene Elohim se reúnen frente a Dios y encima podríamos llegar a pensar Satanás mezclándose entre ellos, ni siquiera es necesario que esté en el cielo. Estaríamos presenciando
a la línea de Set, mirando el espectáculo del diálogo entre Satanás, entre Dios y Satanás, y siendo testigos de que Dios, por su soberanía, entrega a Job en manos de Satanás, mas le dice que no se le ocurra quitarle la vida. Claro, esto es algo espectacular. Sí, pero, y acá viene el gran pero, hay un pasaje que no te mencioné y que termina de confirmarnos quiénes eran estos Beneja Elohim en realidad. Diego, estás jugando con nosotros y con la audiencia. Sí, pero no lo hago malintencionadamente, sino para que descubramos cuán importante es descubrir la verdad respetando el cómo la Biblia nos enseña que debemos descubrirla. En el Salmo 119, versículo 160, cuando dice, la suma de tu palabra, Dios, es la verdad. La suma de la palabra de Dios nos da la verdad y a veces cuando a nosotros nos falta una pieza clave, por ende no la podemos sumar a lo que ya venimos estudiando y allí caemos en errores de interpretación bíblica. Por eso hago esto, para que el oyente aprenda, está bien, antes de tirarme por una respuesta que demuestre, según mi punto de vista, la realidad infalible de mi postura, tengo que conocer toda la suma de la palabra de Dios. Porque si te falta una pieza, no podrás sumar y el resultado no será el verdadero. La suma de tu palabra tiene que dar como resultado la verdad. Así es. Entonces, ¿cuál es el versículo que nos está faltando? Yo quiero ir allá. Job 38, versículo 7. Pero antes doy el contexto, si no, no se va a entender. El Señor aparece al fin a Job, a quien tanto deseó ver este Job. Al Señor se le aparece Dios, sí. Le habla desde un torbellino y empieza a formularle preguntas a Job para demostrarle demostrarle que Él es bueno, que Él es justo. O sea, Dios demostrarle a Job que sí mismo, o sea, que Él mismo, Dios, es bueno, es justo, es santo, y que la sabiduría de Job nunca puede estar por encima de la sabiduría de Dios. Entonces le empieza a hacer preguntas a Job y entre ellas le hace las siguientes. Voy a leer desde el versículo 6 y terminar en el versículo 7. Dice, hablando sobre la tierra, Dios le pregunta a Job, ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los Bené Ja Elohim, todos los hijos de Dios? ¡Wow! O sea que son ángeles. La Biblia nos está demarcando. Los Bené Ja Elohim significa hijos de Dios. Y se mencionan únicamente así, Bené Ja Elohim, en Job 1, versículo 6, Job 2, versículo 1, Job 38, versículo 7, el que acabamos de leer ahora, y son los mismos Bené Ja Elohim que aparecen en Génesis 6, versículo 4, tomando a mujeres para llegarse a ellas sexualmente. ¡Wow! A ver. ¿Cuándo se escribió Job? Y ya vamos cerrando el episodio. ¿Cuándo se escribió Job? Vos querés sacarte la duda de si estos realmente eran el linaje de Set. Mira, yo sé que estés trabado, pero pasa esto en tu mente. Vos decís, seguramente hay una explicación más. Está bien, hijos de Dios puede estarse refiriendo con el término Bené Ja Elohim no solo a ángeles, sino también a seres humanos que en Génesis 6 fueron los del linaje de Set. Y querés saber cuándo se escribió Job para conectar con la idea de que hayan sido también los Bené Ja Elohim mencionados de alguna forma en Job como los del linaje de Set. Y querés saber cuándo se escribió Job
También querés saber cuándo vivió Job, seguramente. Sí, aunque eso es innecesario, porque lo que más tiene que pesar es si los Beneja Elohim eran para mencionar solamente a seres angélicos o también la Biblia los usa para mencionar a seres humanos, y eso hasta ahora no lo podés explicar. No te sulfures, vamos con calma. Es verdad, no necesitamos saber tanto de Job, pero para quitar dudas, te digo, Job se presume, todo esto es presunción, pero por eruditos en el tema, que haya sido el primer libro en escribirse, inclusive antes que Génesis, ¿sí? También se presume que Job haya vivido en lo que era patriarcal, entre lo que va desde Abraham hasta Jacob, y lo que estamos seguros es que fue antes de la ley mosaica. Pero eso no nos tiene tanto que importar, sino lo siguiente. La Biblia en el Antiguo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, solamente lo hace en estos textos para referirse cómo se refiere. Bene Ha Elohim. Cuando la Biblia habla de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, jamás se refiere a seres humanos. No puede ser, eso es imposible. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento a Israel como hijo de Dios. Sí, pero lo hace en término ontológico, no lo hace en términos de relación individuo humano-Dios. Claro, se refiere a hijo de Dios porque la nación de Israel entera era el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto. No tiene nada que ver con que todos ellos sean hijos de Dios por la gracia. Eso solamente sucede en el Nuevo Testamento porque nosotros, dice la Biblia, fuimos hechos hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo. A los que creen, a los que le reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio de ahí en adelante la potestad de ser hechos hijos de Dios. Inclusive todos los que murieron en el Antiguo Testamento bajo la ley, al saber nosotros que la ley a nadie puede hacer salvo, tuvieron que esperar esa salvación a que fuese hecha en Cristo. Tuvieron que esperar su muerte y resurrección para poder pasar a conformar lo que sea la iglesia de Cristo bajo el nuevo pacto. O sea que ahora podemos decir que Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, todos los fieles del Antiguo Testamento son hijos de Dios, pero nunca lo fueron en el Antiguo Pacto porque estaban bajo la ley y porque es gracias al sacrificio de Jesucristo, a su muerte y resurrección, que ahora son en Cristo hechos, como nosotros, hijos de Dios. Claro, entiendo, pero Lucas menciona a Adán como hijo de Dios. Sí, lo hace en la genealogía de Jesús, en su capítulo 3, pero se refiere a Adán también en un término de ascendencia. Es decir, viene Lucas presentando la genealogía de Cristo y, como Adán no viene de descendencia humana, termina diciendo Adán, hijo de Dios. Lo curioso acá, aunque Lucas escribe en griego, para nada utiliza la misma referencia a lo que el hebreo llama y constituye en el Antiguo Testamento Bene Ha Elohim. Y ninguna parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se refiere a Israel como hijo de Dios, tampoco utiliza el término Bene Ha Elohim. El término Bene Ha Elohim solamente aparece en Job 2.1, 1.6, 2.1, Job 38, versículo 7, y también en Génesis 6, versículo 4. ¿Cuál es la clave en todos estos pasajes? Job 38.7. Así es, Job 38.7, porque dice que los Bene Ha Elohim alababan a Dios cuando Dios estaba haciendo la creación. Claro. Entonces, para nada se refieren como hijos de Dios en el Antiguo Testamento a los seres humanos. Privilegio que solamente es en Cristo después de su muerte y resurrección. Así es.
Es decir, que nadie en el Antiguo Testamento fue hijo de Dios. No en Cristo. Y no es el término Bené Ha Elohim que estamos buscando. Nosotros no somos Bené Ha Elohim en Cristo, porque era un término usado solamente para seres espirituales. ¿Pero por qué? Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué los ángeles serían hijos de Dios? La Biblia en el Nuevo Testamento no les confiere tal privilegio. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos fijamos en cómo se escribe de acuerdo a las creencias que se tenían. La Biblia dice que toda palabra, toda la escritura está inspirada por Dios, pero eso no significa que Dios no respetara el léxico cultural cuando se escribió la palabra. Tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva. En el Antiguo Testamento, los que escribían no sabían que estaban siendo inspirados por Dios para escribir lo que estaban escribiendo y por ende no tenían toda la teología completa que tenemos hoy gracias al Nuevo Testamento y todos los otros libros del Antiguo que inclusive fueron escritos después de los primeros. Por lo tanto, el escritor escribía bajo las normas de su cultura que traían ineludiblemente las creencias propias de la misma. Por lo cual, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos Bené Ha Elohim, es porque culturalmente se veían a los ángeles como hijos de Dios, no por su descendencia de Dios o porque fueran engendrados o algo místico así, sino por la condición etérea, espiritual de los seres angélicos. Por lo mismo, tan solo el referente a hijos de Dios en el Antiguo Testamento se usaba para seres espirituales, jamás para seres humanos. Claro, entiendo, Diego. Entonces, no hay posibilidad de que estos Bené Ha Elohim de Génesis 6, versículo 4, hayan podido ser humanos, descendientes del linaje de Set. No hay posibilidad. La Biblia no lo permite. Y para demostrarlo, en los próximos episodios o el próximo, quizás todo se cierre en uno más, vamos a hablar de lo que nos faltó hablar hoy. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo en Mateo 22:30 si realmente los ángeles no pueden reproducirse y ni siquiera tener relaciones sexuales con mujeres? Bien, Diego, nos has dejado mucho en qué pensar. En resumen, Bené Ha Elohim era un término usado solamente para seres espirituales en el Antiguo Pacto, y aparece este término como punto central para demostrar que el término era hacia ángeles en Job, capítulo 38, versículo 7. Los que alababan y se regocijaban viendo la creación de Dios. Después, el mismo término lo encontramos únicamente en versículos como Job, capítulo 1, versículo 6, Job 2, versículo 1 y Génesis 6, versículo 4. El versículo que nos ha traído hasta aquí. Bien, cerramos entonces este episodio. Así es, y nos encontramos en el próximo, donde terminamos de responder varias dudas que se tienen sobre este tema. Bien, Diego, agradecemos tu tiempo y nosotros, si el Señor permite, nos encontramos en un próximo episodio de La Voz de la Biblia, la palabra interpretando a la palabra. Shalom.